Se me olvidó. Ahí está. Ahora sí, ya puedo escucharme. Bienvenidos al cuarto video, cuarto capítulo del texto de Sigmund Freud sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Texto de 1920. Sin más presentación, están viendo ya el principio del capítulo cuarto, página 160 del volumen número 18. Dice el doctor Freud. Ahora vuelvo a la discusión del caso, pero que antes interrumpí. Nos hemos procurado un panorama sobre las fuerzas que transportaron la libido de la muchacha desde la actitud normal del Edipo a la de la homosexualidad, así como sobre los caminos psíquicos que se transitaron para ello. Chicos, chicas, esto es básicamente el psicoanálisis. Y también quiero hacer una, eh, una señalización. Cuando dice el doctor Freud actitud normal del Edipo, se refiere literalmente no a una actitud políticamente correcta, no a una sexualidad heteronormativa o cosas por el estilo. Actitud normal del Edipo se refiere el cariño que le tienen los niños, las niñas a sus cuidadores. Ajá. Cariño, amor, aprecio, pero también cierto recelo, cierto resentimiento. El Edipo no es nada más como te quiero mamá, como te quiero papá, es también, ya los vi, ya los vi que están juntitos, pues se me separan. ¿Cómo se atreven a darse besos mamá y papá? ¿Qué se creen? Algo así. Ajá. Eh, Pasamos, por supuesto, de un enamoramiento, también ¿cómo decirlo? Una relación complicada entre los niños y sus cuidadores, los infantes, a justo hablar de los caminos del amor. Uh-huh. Les recomiendo mucho para dar cuenta de esto, escuchar, leer conmigo los videos pasados y sin duda también un análisis. No es psicoterapia el psicoanálisis. Hablar de los caminos psíquicos es hablar no de un por qué soy como soy. Ajá. Es dar cuenta de mi propia energía, mi propia capacidad de decidir sobre lo que yo amo y lo que yo odio. Ajá. Ahorita no quise usar la palabra odio para describir la relación entre los niños y sus cuidadores, pero no está tan lejana. El odio, el resentimiento, el rencor. ¿Por qué? Porque ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreve papá a besar a mamá? ¿Cómo se atreve mamá a besar a papá? ¿Quién les dio permiso? Aquí, por supuesto, estoy haciendo exageraciones para señalar la actitud normal, no tanto del Edipo, sino de los niños. Ajá. Les invito mucho a estudiar conmigo el texto Introducción del Narcisismo, volumen 14, se los dejo en la descripción, pero en él hablamos mucho acerca de la naturaleza infantil y algo que el doctor Freud observa desde la interpretación de los sueños, como el sueño es por sí solo un acto egoísta. Ajá. La hipótesis fundacional del psicoanálisis es el sueño como cumplimiento de deseo. Ahí ya encontrarán ustedes un trabajo de investigación, un trabajo intelectual considerable, ciertamente para poder describir el valor histórico, cultural y científico de la obra del doctor Freud, pero también de sus propios sueños. Ajá. No se trata, repito, y esto lo digo por, digamos, la condición del psicoanálisis en México. Psicoanálisis no es psicoterapia.
Psicoanálisis es una técnica, efectivamente, una técnica diseñada por el doctor Freud para ser aplicada en la relación médico, no psicólogo, médico-paciente, no psiquiatra, no neurólogo, ajá, doctor que está revisando complicaciones orgánicas, no encuentra motivos para una dolencia, para una incapacidad, para algo que el paciente quiere y no puede hacer, neurosis. Diagnóstico clínico que para el 2023 ha desaparecido de los manuales diagnósticos, pero texto de 1920, estamos aproximándonos a un historial clínico que nos permitió hasta el momento decir, ahí está el psicoanálisis. Eso es el psicoanálisis. Ajá. Un método de investigación a partir de diversos fenómenos que ocurren en las subjetividades, de los cuales nosotros podemos dar cuenta como individuos humanos y que justamente aquí dice el texto, los caminos que transitaron para ello, cómo pasó la muchacha del Edipo a la homosexualidad. Ajá. Una cosa importante, no que la homosexualidad sea anormal, no que no haya ciertos rasgos homosexuales en los Edipos, no que el Edipo completo, y esto lo veremos en el yo y el ello, Edipo completo es niño, varoncito, se enamora de mamá y de papá, niño, varoncito, cela a mamá y a papá, Edipo completo. Ajá. Ahorita no haré comentarios del famosísimo complejo de Electra, que en los capítulos pasados el doctor Freud dijo, ¿y eso qué? Basura. Complejo de Electra fue propuesto por Carl Gustav Jung. Besitos Jung. Dice el texto, ¿vale? Cimera, me lleva otra vez este español antiguo. Cimera entre estas fuerzas movientes, qué feo escribo, se sitúa la impresión que le provocó el nacimiento de su hermanito. Y esto nos sugiere, para la clasificación del caso, considerarlo como una inversión adquirida tardíamente. Antes de continuar, podrán ver que la traducción es un poquito fea. Ajá. No tengo idea. ¿Qué es esto? Cimera. Ah, afortunadamente tengo aquí mi celular. Vamos a ver. No voy a leerlo, generalmente leo la palabra, voy a escribirlo. Cimera, diccionario Oxford. Parte superior del... ¿Qué? Parte superior del morrión de un yelmo, generalmente adornado con plumas y otros motivos. En heráldica, adorno que se pone sobre la cima de un yelmo. Yelmo entiendo que es como un casco militar. Ajá. Cimera es como el adorno. Eh, Adorna entre estas fuerzas movientes, los caminos psíquicos, la libido, está la impresión o se sitúa la impresión que le provocó el nacimiento de su hermanito. En palabras comprensibles, en un español comprensible, gracias traductores, el doctor Freud está señalando el papel que jugó el nacimiento de un hermano de la paciente a sus 16 años. Imagínense eso, que le provocó ese cambio del Edipo a la homosexualidad. Y, por si no lo recuerdan, en los capítulos pasados hemos visto, esta muchacha, la paciente del doctor Freud, procura de manera casual que su papacito, su papá, su padre, la vea a ella y a su enamorado. Que por cierto, la enamorada no la buscaba, no la quería. Era la paciente, era la muchacha, quien buscaba a su enamorada, quien buscaba a esta otra muchachita que, digamos, de moral, ¿cómo decirlo?
de moral laxa, de moral relajada. Ajá. La paciente buscaba a esta otra chica de forma tal que su padre las viera. Ujú. Entonces, era ciertamente una chica que deseaba, y esto es importante para que nosotros nos acerquemos a la conformación de la sexualidad humana de acuerdo al psicoanálisis. La muchacha era virgen, la paciente era virgen, hasta donde el doctor Freud pudo eh, tener conocimiento de este dato por la sola palabra de la paciente. Sin embargo, hablaba de una homosexualidad porque en verdad deseaba a esa otra muchacha y deseaba no en un sentido coital, no quería, voy a usar una palabra grosera aquí en México, no quería cogérsela o que se la cogiera, quería estar con ella, quería hablar con ella, quería pasar tiempo con esa otra muchacha. Ajá. Entonces, eh, no es la homosexualidad, ¿cómo decirlo? Símbolo de un coito en psicoanálisis, sino más bien símbolo de la orientación del deseo sexual. ¿Mm? Orientación, objeto. Otra lectura recomendada es Pulsiones y Destinos de Pulsión. Y la tercera, esto ya le requerirá más tiempo a ustedes, 3 ensayos de teoría sexual. 3 ensayos, 3 ensayitos. Dice el texto, solo que aquí advertimos un estado de cosas que nos sale al paso, también en muchos otros ejemplos de esclarecimiento analítico de un proceso anímico. Es decir, Freud dice, palabras más, palabras menos, tenemos un problema, pequeñito. Durante todo el tiempo en que perseguimos el desarrollo de su resultado final hacia atrás, psicoanálisis, se nos depara un entramado sin lagunas. ¿What? Y consideramos nuestra intelección acabadamente satisfactoria y quizás exhaustiva. ¿Me hizo dudar usted, doctor Freud? No le creo eso que me está diciendo. Vamos a ver qué dice el texto. Pero si emprendemos el camino inverso, si partimos de las premisas descubiertas por el análisis y procuramos perseguirlas hasta el resultado, se nos disipa por completo la impresión de un encadenamiento necesario que no pudiera determinarse de ningún otro modo. Fíjense, una cosita. El doctor Freud dice, palabras más, palabras menos, psicoanálisis consiste en una investigación. Y esto es importante, se los he mencionado desde el primer capítulo. No se trata que en psicoanálisis voy a recordar mi infancia. No. Se trata de que voy a buscar, no en mi recuerdo, sino en mi presente, evidencia de cómo mi infancia me sigue determinando en mi presente. Lo que eh, al menos yo aprendí en la universidad es que, bueno, les comento rápidamente, yo no conocí el psicoanálisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Habían maestros, psicoterapeutas de corte psicoanalítico, pero eso no es psicoanálisis. Ajá. Cuando yo conozco el psicoanálisis y me expongo al psicoanálisis, descubro que mi analista jamás me pidió recuerde. No. En la relación entre mi analista y yo, en el contacto, en la palabra que yo iba y le contaba a mi analista, ella decía, ahí, ¿por qué? ¿Eh? 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 ¿Cómo? Y al contrario de lo que yo aprendo en la universidad, donde se me dice que el psicoanálisis es para recordar,
los recuerdos llegaron mucho después del psicoanálisis, al menos en mi caso. Lo digo por lo siguiente, hacia atrás, desde su resultado final hacia atrás. No me cuentes cómo te maltrató tu mamá, por ejemplo. Cuéntame la historia, un síntoma propio, algo que no platiqué en psicoanálisis, por ejemplo. Miren, ni siquiera yo hablé de mis parejas, ni siquiera lo hice, pero lo que ocurrió en el psicoanálisis, en mi caso, me llevó a replantear mi vida amorosa. Mi analista no tuvo la necesidad de escucharme hablar mis dimes y diretes con chicas, pero partiendo de aquella situación que yo vivía frente a ella, frente a mi analista, es como si hubiera tenido un eco. Los recuerdos vinieron después, pero lo que les estoy diciendo aquí es que el doctor Freud invitó a la usuaria, invitó a la paciente a hacer una anamnesis, a hacer un rememoramiento de su relación con su papá, con su mamá y con su novia. Bueno, novia es una forma de decir, con aquella chica a la que ella admiraba, ¿vale? Y de hecho se habló de un intento de suicidio de la paciente del doctor Freud. Ajá. Esta investigación del doctor Freud, no a la infancia, sino más bien al pasado inmediato, ajá, le dio muy buen resultado. Ay, qué bonita historia. Lo entiendo todo. Usted es homosexual para contradecir la voluntad de su padre. ¡Pum! Asunto arreglado. Somos felices, ¿no? Pues no. Si emprendemos el camino inverso, es decir, si partimos de las premisas y la seguimos hasta el resultado, ya no hay un orden, ya no hay uno más uno son dos. Ajá. Es más bien un uno más X igual a Y. Mm. O uno menos X igual a Y. ¿Cómo puede ser eso? Dice el texto. Reparamos enseguida en que podría haber resultado también algo diverso y que a este otro resultado lo habríamos podido comprender y esclarecer igualmente bien. La síntesis no es, por tanto, tan satisfactoria como el análisis. En otras palabras, no estaríamos en condiciones de predecir, conociendo las premisas, la naturaleza del resultado. Es decir, aquí hay algo que no me cuadra, dijo Freud. La ecuación no es lo mismo de adelante, de atrás para adelante que adelante hacia atrás. De derecha a izquierda que de izquierda a derecha no es lo mismo. Salen resultados diferentes. Pensamiento lógico. Pero, voy a dejar mi comentario hasta aquí. Vamos a continuar. Es muy fácil reconducir a sus causas este conturbador conocimiento. Por más que los factores etiológicos o de origen decisivos para un cierto resultado no sean notorios acabadamente, los conocemos solo según su especificidad cualitativa y no según su fuerza relativa. Voy a dejar esto en pantalla, 2 segundos, 1, 2, porque, ¿cómo ponerlo con otras palabras? Me evoca un tanto a Charcot, doctor Freud. La teoría está muy bonita, pero no evita que las cosas sean como son.
Eh, especificidad cualitativa. Esta palabra, estas dos palabras me están resultando complicadas de leer, complicadas de entender, por cuanto estamos hablando de que las cuentas no salen. Los factores están jugando y están interactuando entre ellos de maneras confusas, de forma tal que no es tan cierto lo que estamos deduciendo. La hipótesis, los elementos no se están conjugando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no conocemos de manera específica la forma y la fuerza, es decir, la vida amorosa de la paciente todavía alberga misterios. Y esto es importante también. Hace poco hablaba de la importancia de considerar lo imposible, no con el afán de decir, ah, bueno, sé que era imposible, pero aún así quise intentarlo y lo que salió, salió. Estamos hablando del psicoanálisis como una aproximación, eh, puedo decirlo, de corte científico, epistémico, no podría decirlo. En cuanto al origen del conocimiento, no va tanto por ahí. Se trata de reconocer la posibilidad de que yo y mi paciente veamos de manera diferente las mismas cosas. Ajá. En cuanto a su cualidad y en cuanto a su fuerza. Vamos a continuar. Algunos de ellos, recordemos, factores etiológicos, factores de origen, por demasiado débiles, son sofocados por otros y no entran en cuenta para el resultado final. Pero nunca sabemos de antemano cuáles son los factores determinantes. Repito, pero nunca sabemos de antemano cuáles de los factores determinantes se acreditarán como más débiles, ni cuáles como los más fuertes. Solo al final decimos que se han impuesto los que eran más fuertes. De tal modo, la causación en el sentido del análisis puede reconocerse con certeza en todos los casos, pero su previsión en el sentido de la síntesis es imposible. Hablando de imposibles, eh, podemos decirlo. Entenderemos las causas de un caso, pero de este caso no podremos llevar nuestras hipótesis más allá, justo porque no solo hay una diferencia cualitativa y cuantitativa en la percepción entre el analista y el analizante. En toda la humanidad no habrán dos visiones idénticas. Esto lo abordo en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, lo encuentran en Amazon. Eh, Poniendo un ejemplo, un padre protestante, un padre cristiano evangélico, lleva a su hijo toda su vida, del hijo a la misma iglesia, leen las mismas palabras, eh, escuchan los mismos sermones, acuden a las mismas clases durante al menos 18 años de vida de ese niño. Al menos. Ajá. Supongamos que lo lleva a los 2 años, ya tiene 20 años. El Dios de uno no será igual al Dios del otro. Y son padre e hijo. No se trata en todo caso de señalar un error en la religión. Y de hecho estoy escribiendo más, no tanto en cuanto a Dios y cosas así, sino esta especificidad cualitativa.
Estas pequeñas diferencias que hacen justamente imposible que a través del lenguaje se pueda transmitir con especificidad una sola impresión. ¿Podremos decir que el lenguaje es, por lo tanto, inútil? Para nada. En lo imposible de transmitir, en lo imposible de transitar lo concreto, lo abstracto en lo concreto a través del lenguaje, es que podemos, como humanidad, existir. Hay una relación muy compleja del lenguaje y la humanidad, o la humanidad y el lenguaje. A veces lo vislumbro como una forma en la cual ya hemos alcanzado la inmortalidad, pero no quiero ahondar mucho al respecto porque el texto está bello, el texto está bello. Y recuerden una cosa, no hay psicoanálisis si no hay amor. También no va a haber psicoanálisis si no hay odio. Ajá. Se los digo por no solo se trata de destacar la obra de Freud, se habla también, y lo importante en el psicoanálisis actual, año 2023, es destacar el valor de nuestras construcciones, el valor de nuestra propia vida amorosa, por mucho que nos duela esa cosa que llamamos amor, esa cosa que podemos también nombrarla como vida afectiva. Un imposible. Tú y yo somos uno mismo, dice una canción aquí en México. No es cierto. La canción existe, pero no somos uno mismo, querida. Y no tengo querida todavía, sigo soltero, pero al menos por el momento. Dice el texto, en razón de lo dicho, no pretendemos afirmar que un desengaño en la añoranza de amor deriva de la actitud del Edipo de los años de pubertad, hará caer, otra vez me equivoqué, en razón de lo dicho, no pretendemos afirmar que un desengaño en la añoranza de amor derivada de la actitud del Edipo de los años de pubertad hará caer a toda muchacha necesariamente en la homosexualidad. Ajá. Es exactamente lo mismo que está diciendo Freud antes. Ajá. Podemos reconocer en el análisis el sentido, la causación del sentido. Ujú. Pero su previsión de síntesis es imposible. No todo desengaño de un Edipo lleva forzosamente a una homosexualidad. ¿En muchacha o en muchacho? Ajá. Aquí lo estoy yo extendiendo en sentido masculino. Ajá. Pero vamos a continuar. Por lo contrario, serán más frecuentes otras maneras de reacción frente a ese trauma. Y fíjense, trauma, desengaño, Edipo, en otras palabras, esta exageración con la que empecé este video. Mamá, suelta a mi papá porque es mío. Papá, suelta a mamá porque ella es mi mamá, no es tu esposa. Oye, pero mamá, tienes una panzota, ¿por qué? ¿Mm? ¿Podrías explicármelo? ¿Cómo que estás embarazada? ¿Quién te dio permiso? ¿Mm? Sí, está bien, tengo 4 años, pero tengo mi derecho de pedir todo de ustedes dos. Todo. ¿Cómo que embarazada quiere decir que tú vas a tener un hijo? ¿De quién? ¿De él? ¿De mi papá? Desengaño, trauma. La condición infantil es la condición de vulnerabilidad por excelencia
Y esto no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los niños se creen dueños y merecedores de todo. Hay también ahí un peligro acerca de la infancia, digamos, de esta condición en la cual merecen todo. Aquellos casos en los cuales también los maltratos hacia los infantes eh, y por supuesto maltratos que son comprendidos por los infantes como consecuencias naturales de la relación con sus cuidadores. ¿No? Ahorita no me voy a detener mucho en el tema, simplemente les pido ustedes justo como gente consciente, gente con conocimiento y gente con información, sepan cómo proteger a los niños de su comunidad. Infórmense con las autoridades locales en caso de que ustedes identifiquen casos de abuso, maltrato o violencia hacia niños o niñas. Ajá. Vamos a continuar. Pero entonces unos factores particulares tienen que haber dado en el envión, en esta muchacha. Esta palabra envión es como, al menos en México no la usamos, el mensaje, ajá, la determinación, el empuje. Factores ajenos al trauma, con probabilidad de naturaleza interna. No hay tampoco dificultad en ponerlos de manifiesto. Es decir, sí, el trauma de esta muchacha fue que su papá y su mamá se atrevían a tener relaciones sexuales y, lo peor, tuvieron un hijo sin el consentimiento de la muchacha. ¿Cómo? Qué malos padres. Es broma, es broma. Pero eh, se habla también de factores, dice el texto, ajenos al trauma, es decir, que nada tenían que ver con papá y mamá. Ajá. Con probabilidad de naturaleza interna, fantasías, emociones, pensamientos, ideas. Ajá. No hay ningún problema con considerar estos factores. Ajá. Vamos a continuar. Como es bien sabido, tampoco en el normal hace falta cierto tiempo hasta que se imponga definitivamente la decisión sobre el sexo del objeto de amor. Aquí estoy apelando mucho al texto. Sexo, estamos hablando de anatomía. ¿Ah? No construcciones sociales, no hay aquí diferencia de sexo o género, etcétera. Y estamos hablando de un texto mucho antes de la teoría de género. No había, digamos, otra cosa que decir con esto más que anatomía. Ajá. Sobre sexo del objeto de amor, es decir, yo, siendo un varón, quisiera otros varones o quisiera, para mí, estar junto a mujeres. Ajá. Dice el texto, extravíos homosexuales, amistades fuertes en demasía de tinte sensual, son harto habituales para los dos sexos en los primeros años que siguen a la pubertad. Tal lo sucedió a nuestra muchacha, pero estas inclinaciones mostraron en ella una fuerza indudablemente mayor y se mantuvieron por más tiempo que en otras muchachas, ¿se entiende? A esto se suma que esos anuncios de la posterior homosexualidad siempre habían asaltado su vida consciente, mientras que la actitud correspondiente al complejo de Edipo había permanecido inconsciente y solo salió a la luz en indicios como en en aquellos mimos prodigados al niño pequeñito. A ver, otra vez, otra vez. Es decir, eh, a esta muchacha eh, le encantaban otras muchachas, las quería estar con ellas, las admiraba, tal vez de forma sensual. Ajá.
Y aquí es un tal vez que yo introduzco. Creo que en los capítulos pasados Freud decía, sí, había sensualidad homosexual. Ajá. En este caso, en esta muchacha. Pero lo que permaneció inconsciente, la actitud correspondiente al complejo de Edipo, es decir, quiero ser mamá, pero bueno, mejor no quiero. Solo quiero irle a hacer cariños, mimos, al hijo del vecino. Ajá. Un niño chiquito. Ujú. Dice el texto. Bueno, podemos también, antes de continuar, se podría entender aquí que eh, el deseo de ser madre, justo para poder contrastar el contenido del complejo de Edipo, no es tener relaciones sexuales con papá, es tener un hijo de papá. No hay coito en el complejo de Edipo. Es una relación de poder en cuanto a influencia y de poder en cuanto a posibilidad. Por eso señalo justamente una malinterpretación que se ha hecho de la sexualidad de acuerdo al psicoanálisis para introducir el coito, citando un poquito a Lacan, una cita que no recuerdo exactamente dónde la leí. No hay relación sexual. Al menos podemos decirlo, no hay una representación inconsciente de relación sexual. No me voy a meter mucho con Lacan ahorita. Ya llegaremos con Lacan, se los prometo, eso sí. Pero, dice el texto, de escolar largo tiempo estuvo enamorada de una maestra inaccesible y adusta. No sé qué es adusta, búsquenlo ustedes, no quiero buscarlo ahorita. Un manifiesto sustituto de la madre. Había mostrado un interés muy vivo por diversas jóvenes madres mucho antes del nacimiento del hermano y con mayor seguridad todavía, largo tiempo antes de aquella primera reconversión del padre. Es decir, el padre le dijo, aléjate de las muchachas. Ajá. Continúa el texto. Bueno, creo que eso se refiere Freud con reconversión, como regaño, como un intento de corregir a su hija, ajá, en su cariño que tenía para con otras muchachas. Continúa el texto. Por consiguiente, desde época muy temprana, su libido fluía en dos corrientes, y de ella, la más superficial, podría denominarse sin vacilación homosexual. Ajá. Con probabilidad, esta era la continuación directa, no mudada, es decir, no cambiada, no transformada, de la fijación infantil a la madre, es decir, el verdadero objeto del deseo. Repito, no coital, de deseo, podríamos decir, de cuerpo, de cercanía, de contacto, era con su mamá. Recuerden, complejo de Edipo completo, complejo completo de Edipo, es una atracción hacia los dos padres, sin importar el sexo, la anatomía del infante. Ajá. Dice el texto. Ahorita les soy sincero, no estoy un poquito confundido esto y no quiero que me saquen de mi confusión, por favor, déjenme ahí sobre sexo y género. No quiero simplemente diré, estoy apelando al texto de Freud. Voy a tomar sexo como anatomía y punto. Ajá. No quiero ahorita meterme en cuestión de sexo, género. ¿Por qué? Porque no lo creo necesario, la verdad, no lo creo necesario en este caso. Ajá. Dice el texto, posiblemente por nuestro análisis tampoco hemos descubierto otra cosa que el proceso que, a raíz de una ocasión apropiada, transportó la corriente del líbido heterosexual a la más profunda, perdón, repito,
transportó la corriente del líbido heterosexual más profunda a la homosexual manifiesta, superficial, que era bastante evidente, ¿vale? El análisis enseñó además que la muchacha arrastraba de sus años de infancia un, entre comillas, complejo de masculinidad muy acentuado. Aquí ya lo vi, doctor Freud, otra vez recordando a Jungcito, ¿verdad? Ay, esos corazones rotos, doctor Freud. Lo digo por la palabra complejo. En Complejo de Edipo se salva un tanto el doctor Freud porque desde la interpretación de los sueños lo había mencionado. Y ya en la interpretación de los sueños había influencias de Jung, pero Jung era bastante popular dentro de los primeros discípulos de Sigmund Freud por usar la palabra complejo para casi todo. Esta palabra Freud la adoptó para usarla, la palabra complejo, para denominar un conjunto de representaciones sobre un solo tema, en este caso la masculinidad. Y cuando hablo de representaciones, justamente hablo de experiencias subjetivas, de conocimientos, de ideas, fantasías, emociones de una sola persona. Por ejemplo, mi complejo de masculinidad será diferente al complejo de masculinidad del doctor Freud y al de cada uno de ustedes. ¿Me explico? Pero todos ustedes y yo incluido podremos hablar de, por ejemplo, lo que significa para cada uno de nosotros la masculinidad. Ajá. Complejo entonces sería el conjunto de significados al respecto de un tema. Ujú. Significados, no significantes. No me voy a meter ahorita con la cana, no tanto. Dice el texto, de genio vivo y pendenciero, nada gustosa que le regalase ese hermano algo, que la relegase me lleva. Hoy estoy equivocándome mucho. Es que, le soy sincero, vengo recuperándome de una, una pequeña infección en la garganta, pequeñita. Extrañaba leer. Mm. Y esto de que extraño leer es que estoy repitiendo mucho el texto. Es un enorme placer para mí estar con ustedes. Dice el texto, de genio vivo y pendenciero está Freud describiendo a su paciente, nada gustosa de que la relegase, la dejase atrás, ese hermano algo mayor. Desde aquella inspección de los genitales, véase página 148, había desarrollado una potente envidia del pene cuyos retoños impregnaron más y más su pensamiento. ¿Ah? Era, en verdad, una feminista. Ándale, texto de 1920. Hallaba injusto que las niñas no gozaran de las mismas libertades que que los varones. Valores, anda. Y se rebelaba absolutamente contra la suerte de la mujer. Eh, Sin duda, no creo que el doctor Freud esté hablando del feminismo como ustedes y yo lo conocemos, básicamente en México como una escuela de pensamiento político religioso. No sé realmente cómo denominar al feminismo en estos días, 2023. Estamos en inicios de septiembre en México del 2023. Pero vamos a ver. En la época del análisis, el embarazo y el parto eran para ella representaciones desagradables, según yo conjeturo, también a causa de la desfiguración del cuerpo que traen consigo. Eso es comprensible, pienso yo. A esta defensa se había retirado su narcisismo femenil, que ya no se exteriorizaba más como el orgullo por sus encantos. Nota número 12 antes de continuar. Ve así, o es una referencia a la admisión de Crimilda en los Nibelungos. Debe ser capítulo 1, verso 15. Crimilda declaró a su madre que jamás permitiría que un hombre la amase, pues ello significaría que perdería la pérdida de su belleza. Continúa el texto.
Diversos indicios apuntaban a un antiguo placer de ver y de exhibición, es decir, indicios. La paciente no lo dijo directamente. Quien no quiera ver recortado en la teología del derecho de lo adquirido, reparará en que la conducta de la muchacha, según la hemos descrito, era precisamente tal como tenían que determinarla los efectos unidos del relegamiento por parte de la madre y de la comparación de sus genitales con los del hermano, en medio de una fuerte fijación a la madre. Hemos estado hablando ahorita de que se han investigado en la paciente diversos eventos que la marcaron fuertemente. Ajá. El descubrimiento de la anatomía masculina en el hermano y el nacimiento de otro hermanito. Ajá. También el doctor Freud pone de manifiesto, no estoy tan seguro de que esto sea igual a esto otro, porque si invertimos el orden de la ecuación, ya no nos da el resultado. ¿Ah? Hay algo más, dice Freud, y ahorita lo está tratando de deducir, lo está tratando de presentar en su historial clínico. Ajá. El relegamiento por parte de la madre en medio de una fuerte fijación a la madre, es decir, mamá, mamá, cómo me haces falta, pero mamá, ¿por qué tienes a ese niño en brazos? Dice el texto. No obstante, queda aquí una posibilidad de reconducir algo a un moldeamiento por un influjo exterior, operante desde época muy temprana. Y ese algo se querría concebir como especificidad constitucional, es decir, así era ella. Y también respecto de aquella adquisición, si es que en realidad sobrevino, una parte se anotará en la cuenta de la constitución congénita. ¿Ah? Aquí ya me hizo dudar el doctor Freud. Influjo exterior, especificidad constitucional, adquisición. Así era ella o así la hicieron a ella, así la educaron a ella. Es lo que estoy entendiendo del texto. Y no solo así la educaron, sino también tenía una cierta inclinación congénita. Permítanme. Uy, uy, consecuencias secundarias de la infección. Ah, continuamos, ¿vale? Así se mezclan y se reúnen en la observación de continuo los que en la teoría querríamos distinguir como un par de opuestos: herencia, genética, y adquisición, educación. Ajá. Se mezclan. Esto de hecho también lo vimos en la interpretación de los sueños. No se trata de nacer o hacernos, es una mezcla. La genética va a facilitar ciertos caminos. Facilitar, nunca determinar. También se pueden adquirir ciertas habilidades a través de mucho trabajo, mucho. Continuamos. Si un cierre más temprano y provisional del análisis llevaba al veredicto de que se trataba de un caso de adquisición tardía de la homosexualidad, tardía quiere decir en la adolescencia, ¿vale? El examen del material que ahora emprendemos impone más bien la conclusión de que preexistió una homosexualidad innata, que, como es habitual, solo se fijó y se exhibió sin disfraz en el periodo siguiente a la pubertad. Miren, cada una de estas clasificaciones da razón de una parte, únicamente del estado de cosas establecido por la observación, y descuida la otra.
Daremos en lo justo si apreciamos en muy poco el valor del planteo mismo. Esto está genial. No tengamos en mucho a la teoría, no tengamos en mucho nuestras hipótesis, sepamos descartarnos conforme a la observación tanto de la teoría como de la hipótesis. Ajá. Dice el texto. La biografía de sobre la homosexualidad no suele distinguir con nitidez suficiente el problema de la elección de objeto, por tanto, por un lado, y el del carácter y la actitud sexuales por el otro, como si la decisión sobre uno de estos puntos se enlazara, necesariamente con la decisión sobre el otro. Aquí quiero destacar la palabra decisión. Chicas y chicos, amar vale la pena. Amar. Se habla de que la paciente era homosexual porque amaba a otra chica. Ajá. Vamos a avanzar. Pero la experiencia muestra lo contrario. Un hombre con cualidades predominantemente viriles y que exhibía también el tipo masculino de vida amorosa, puede con todo eso ser un invertido con relación al objeto. Amar solo a hombres y no a mujeres. Un hombre cuyo carácter prevalezcan, un hombre en cuyo carácter prevalezcan de manera llamativa las cualidades femeninas y aunque se porte en el amor como una mujer, en virtud de esa actividad femenina debería estar destinado al varón como objeto de amor. No obstante, muy a pesar de eso, puede ser heterosexual y no mostrar hacia el objeto ni una inversión mayor que el de que una persona normal media. Es decir, si hay un hombre amanerado, si hay un hombre afeminado, eso no quiere decir que por fuerza tenga que ser homosexual. Ajá. Permítame un segundo, empieza a llover y voy a cerrar la ventana porque se puede meter la lluvia directamente a mi computadora. Un segundito. A ver, stop share, pause, ¿vale? Ahorita regreso. Listo, ya al menos entrecerré la ventana. No se veía que fuera a llover tan fuerte. Espero que este pedacito que dejé de ventana abierta y no me fuerce a tener que detener el video otra vez. Vamos a regresar al texto. Ya estamos finalizando la página 162. Ya no estamos lejos, creo que estamos a 2 páginas más. Y miren el siguiente texto, ¿eh? Uy, pero, dice el texto, lo mismo vale para las mujeres. Tampoco en ellas el carácter sexual y la elección de objeto coinciden en una relación fija, es decir, puede haber mujeres en una actitud masculina, puede haber mujeres muy activas, dominantes, y aún así prefieren amar a un hombre. Ajá. Y ser amadas por un hombre. Dice el texto, por tanto, el misterio de la homosexualidad en modo alguno es tan simple como se propone a imaginarlo en el uso popular. Un alma femenina forzada por eso a amar al varón, instalada por desdicha en un cuerpo masculino, o un alma viril atraída irresistiblemente por la mujer, desterrada para su desgracia a un cuerpo femenino, miren. Les recuerdo, esto fue antes de la teoría de género. Freud está hablando de carácter sexual, no de género. Ajá. Más bien, dice el texto, se trata de 3 series de caracteres. Caracteres sexuales somáticos, hermafroditismo físico, es decir,
ciertos rasgos masculinos y femeninos en un cuerpo, ciertos rasgos. No estamos hablando de un hermafroditismo genital, es decir, un cuerpo que tiene tanto genitales masculinos como femeninos. No es eso. Es justamente la cierta medida de progesterona y testosterona que conviven en todos los cuerpos humanos. Ajá. Carácter sexual psíquico. Podemos incluso determinar este texto como la prehistoria de la teoría de género. Actitud masculina o femenina, repito. Aquí es físico, hermafroditismo físico, actitud. Ajá. En México hablamos, por ejemplo, de hombres afeminados, ajá, hombres con ciertas formas de ser como de mujer. Ajá. Eh, y de igual manera, se pueden hablar de mujeres con ciertas formas de ser masculinas. Ajá. Y por otro lado, tipo de elección de objeto. Ajá. Esto, queridas y queridos, es característico del psicoanálisis y apela mucho al concepto de pulsión. Pulsión igual a objeto. Podríamos decir, el objeto es una de las características de la pulsión. Y en cuanto a elección, es justamente donde descansa el valor del psicoanálisis, chicas y chicos. Elección no necesariamente consciente, no necesariamente voluntaria, pero que se sostiene. Ajá. Y una elección, repito, en cuanto nosotros nos decidimos a amar, es porque vale la pena amar. Ajá. Cuando dice Freud, elección, es decir, yo quiero amarte, papá, yo quiero amarte, mamá. Y por supuesto, encontrar sustitutos dignos de amor. Ajá. Estoy haciendo énfasis en el amor justo por la naturaleza de la pulsión sexual. Ujú. No es, cuando hablamos de psicoanálisis sobre sexualidad, no es un asunto coital. No nos vayamos por eso, que eso ha sido más bien una deformación de la escuela psicológica americana, una escuela, digamos, con larga historia y de la cual podría nombrar algunos autores, pero ahorita me los voy a reservar. No, autores que ya no están vivos, la mayoría. Repito, eh, tipo de elección de objeto que hasta cierto grado varían con independencia unos de los otros y se presentan en cada individuo dentro de múltiples permutaciones, cambios. Ajá. La literatura tendenciosa ha dificultado la intelección de esos nexos, en cuanto por motivos prácticos ha empujado al primer plano la única conducta llamativa para el ego, es decir, la gente que no es médico, la correspondiente al tercer punto. Repito, como si todo se determinara por, lo voy a poner así, la clase de gente que uno quiere tener relaciones sexuales. Punto. La clase de sexo como una práctica coital que uno quisiera llevar a cabo. Cuando en psicoanálisis no podemos separar el afecto, la relación del sujeto consigo mismo al momento de establecer contacto con un cuerpo ajeno, el deseo. Vamos a continuar, ¿vale? Por añadidura, a ver, voy a repetir esto, la literatura tendenciosa ha dificultado la intelección de esos nexos,
en cuanto por motivos prácticos ha empujado al primer plano la única conducta llamativa para el ego, la correspondiente al tercer punto, el de la elección de objeto, y además ha exagerado la fijeza, es decir, la relación del vínculo entre la elección de objeto, y el primer punto, el hermafroditismo físico o los caracteres sexuales del cuerpo. Ajá. Por añadidura, cierra el camino que lleva a la visión más profunda de todo cuanto se designa uniformemente como homosexual, al rechazar dos hechos fundamentales que la investigación psicoanalítica ha descubierto. El primero, que los hombres homosexuales han experimentado una fijación particularmente fuerte con la madre. El segundo, que todos los normales, junto a su heterosexualidad manifiesta, dejan ver una cuota muy elevada de homosexualidad latente o inconsciente. Y cuando se ha tomado en cuenta este descubrimiento, no ha sido sino para abonar el supuesto de un, entre comillas, tercer sexo, que la naturaleza habría creado por travieso capricho. Ay, doctor Freud, le digo que este texto parece como un antecedente de la teoría de género. Vamos a continuar. No es misión del psicoanálisis solucionar el problema de la homosexualidad. Tiene que conformarse con revelar los mecanismos psíquicos que han llevado a decidir la elección de objeto y rastrear desde ahí los caminos que llevan hasta las disposiciones pulsionales. En ese punto, cesa su tarea y abandona el resto a la investigación biológica que precisamente hoy, en los experimentos de Steinach, ha producido esclarecimientos tan importantes sobre la influencia de la primera de las series mencionadas sobre la segunda y la tercera. Lipschutz, Steinach, no sé cómo pronunciar. Me parece que es un nombre alemán. Vamos a continuar. Ya estamos en la última página. El psicoanálisis se sitúa en un terreno común a la biología en la medida en que adopta como premisa una originaria bisexualidad del individuo humano, así como del animal, pero no puede esclarecer la esencia de aquello que en sentido convencional o biológico se llama masculino y femenino. Adopta ambos conceptos y basa en ellos sus trabajos. Miren, es decir, se queda todo en un sentido de lenguaje, palabritas. Masculino, podemos decir, mi masculinidad es diferente a la idea de masculinidad que tiene el doctor Freud. Inevitablemente, ¿por qué? Porque yo no soy un judío de 1920. No lo soy, por más que quiera hacerlo, ¿no? Y también, esto no quiere decir que su idea de masculinidad o su idea de X, Y o Z era mejor o peor. Simplemente pensamos distinto. Vamos a continuar. En el intento de una reconducción más avanzada, lo masculino se volatiliza en actividad y lo femenino en pasividad. Y eso es harto poco, es decir, muy poco. Nota 14 nos dice también el examen de estos conceptos en 3 ensayos de teoría sexual. Les dejaré todos los 3 ensayos en la descripción y el capítulo que abarca la página 20 en particular. Continuamos. Aquí está. Ya antes ensayé puntualizar la medida en que es admisible o está corroborada la expectativa de obtener un punto de apoyo para modificar la inversión mediante el trabajo de esclarecimiento que cae dentro del ámbito del análisis. Si se compara esa cuota de influencia con los grandes vuelcos que ha conseguido Steinach en casos singulares mediante intervenciones quirúrgicas, no produce aquella una impresión imponente. Intervenciones quirúrgicas, creo, chicas y chicos,
No estoy familiarizado con el trabajo de Steinach o Steinach, no sé cómo se pronuncia, pero creo que estamos frente a uno de los pioneros de la cirugía de cambio de sexo, creo. Repito, estamos leyendo un texto de 1920, 20 o 21, no me acuerdo, pero no pasa del 21. Dice el texto, no obstante, sería apresuramiento o exageración perjudicial abrigar desde ahora la esperanza de una terapia de la inversión que fuera de aplicación universal. Ay, doctor Freud, si supiera lo que ocurre en el mundo para el año 2023. Pero dejemos eso para las noticias. Los casos de homosexualidad masculina en que Steinach obtuvo éxito satisfacían la condición, no siempre presente, de un, entre comillas, hermafroditismo, cierra comillas, somático en extremo marcado. Es decir, en estos casos eran más bien casi hermafroditas. Es decir, o eran cuerpos masculinos con un grado elevado de, pienso yo, caracteres sexuales femeninos secundarios. Eh, Digo, es como me estoy imaginando ahorita estos casos de Steinach. Ajá. Dice el texto, la terapia de una homosexualidad femenina por caminos análogos es a primera vista del todo oscura. Si hubiera de consistir en la extirpación de los ovarios, probablemente hermafroditas, y en la implantación de otros que, según se confía, son de un solo sexo, tendrían pocas perspectivas de aplicación práctica. Un individuo femenino que se siente viril y que ha amado de manera masculina, harto difícilmente se dejará empujar al papel femenino si se tiene que pagar esa transmutación, no en todo ventajosa, con la renuncia a la maternidad. Nota número 15. Véase las consideraciones sobre la homosexualidad en los 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7. Les dejaré el capítulo que tiene estas páginas específicamente, donde además de la larga nota al pie agregada en 1920, luego de la redacción del presente trabajo, Freud vuelve a referirse a la obra de Steinach. Retomó el tema en su artículo sobre los celos, la paranoia y la homosexualidad. Creo que está más adelante ese capítulo o este texto, que esto, que el otro. Chicas y chicos, hemos acabado y entramos a un texto que no leeremos ahorita, pero que ya verán, por lo que veo, este texto, miren, también está dividido en capítulos cortos. Muy bien. Psicoanálisis y telepatía para el siguiente video. Bien. Vámonos a descansar, vámonos a comer, beber, ser felices, hacer de todo. Oh, sí, oh, sí. Para empezar, vasito de agua. Chicas, chicos, nos vemos en Psicoanálisis y Telepatía, capítulo 1. Bye. Gracias, doctor Freud.